tema que voy a trabajar el día de hoy, el tema del cual vamos a poder nosotros conversar, es acerca de la ciberdelincuencia o delitos informáticos. Nosotros vamos a comprender, miren, así como la tecnología nos acerca, el uso de la tecnología también, la delincuencia, pues va dos pasos adelante nuestro. Y así como la tecnología nos da tantas buenas cosas, también sirve para poder utilizarse hacia lo delictivo. También sirve para poder cometer delitos. Y eso es lo que se va viendo, ¿no? Eso es lo que se va viendo. Y nosotros, por ejemplo, vamos a ver ahora, vamos a empezar primero con los aspectos generales acerca de la ciberdelincuencia o delitos informáticos, que en primer término nosotros comprendemos y entendemos que esta se determina a partir de que nos encontramos en un proceso de integración cultural, económico, social, a nivel mundial, que viene acompañado también de la tecnología de la información y comunicación, las TICs, ¿no? Las conocidas como las TICs. Y esta masificación del uso de las TICs aparece jugando un papel muy importante en el desarrollo cultural de la sociedad. Y estas nuevas herramientas tecnológicas que están al servicio del hombre, que se relacionan con transmisión, procesamiento, almacenamiento digitalizado de información, así como un conjunto de procesos y productos que simplifican la comunicación y además hacen más viable la interacción entre las personas. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, un invento, el invento más grande que se ha creado hasta el momento para reforzar el poder de las TICs, que es el uso del Internet. Y el uso del Internet, por ejemplo, ahora incluso se habla que el Internet es un derecho humano, ¿no? El acceso al Internet. Y en nuestro país, ¿cómo estamos con el tema del acceso al Internet? Ahí van a ver ustedes que tenemos una imagen en la cual se aprecia, por ejemplo, esta imagen es de la Defensoría del Pueblo, que ellos han hecho una elaboración, un estudio acerca de la ciberdelincuencia, y el primer punto de partida es este, verificar cómo ha crecido el acceso al Internet. Y el estudio es del año 2022, por eso es que hasta esta fecha es el corte, y desde el 2010 hasta el 2022 ha habido un acceso del 35% y en el 2022 del 73% al uso del Internet. Y este acceso de uso de Internet ha permitido, pues, que pueda existir, que pueda permitirse el acceso a esta información. Entonces, nosotros vamos a ver en ese contexto que existe normativa internacional también que permite o trata de explicar estos conceptos nuevos de ciberdelincuencia para verificar los actos que infringen usando tecnología de la información, usando lo que viene a ser el ataque a redes, sistema de datos, sitios web, tecnología para facilitar un delito, diferenciándose de los delitos comunes en que en este tipo de delitos, la ciberdelincuencia no tiene barrera física, no tiene barrera geográfica y generalmente se comete con menos esfuerzo, más facilidad y velocidad. En ese sentido, vamos a entender nosotros, por eso, a la ciberdelincuencia, vamos a comprenderla y vamos a verificar que dentro del uso de las tecnologías van a haber características de vulnerabilidad que presenta el mundo informático. Vulnerabilidad que se va a reflejar, por ejemplo, en la falta de jerarquía en la red para establecer sistemas de control. ¿Y esto qué ocasiona? Dificulta la verificación de la información que circula por ese medio. Hoy por hoy, es difícil diferenciar cuando nos encontramos ante una noticia verdadera o ante una noticia fake, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo,
se ha comunicado su deceso, su fallecimiento a veces por redes, siendo esto falso. Cuánta información circula que uno a veces da por verdadera. Y a veces este desfase, y se los digo yo, por ejemplo, en mi caso, que no he nacido en el boom tecnológico, yo ya tengo 40 años, entonces yo he vivido, yo he pasado de lo analógico a lo digital, y quizás pasa con muchos de los que nos están escuchando, pero también puede ser que hay gente joven, ¿no? La gente joven que ya no conoció lo analógico y de frente conoció lo digital, y es más sencillo para ellos poder ver el acceso a información. Y los pasos adelantados que se dio, por ejemplo, en la pandemia, en torno al uso de los medios tecnológicos. Hoy por hoy, yo creo que ningún abogado, ya ahora, luego casi 5 años de uso de medios tecnológicos, tiene mayor dificultad en conectarse a una audiencia virtual, mayor dificultad en ingresar un escrito por el sistema SINOE. Pero si eso ustedes le decían a un abogado en el año 2009, previo a la pandemia, que iba a ingresar de manera masiva, sin a veces que se necesita acceso gradual para las cosas, quizás hubiésemos dicho, no, qué difícil, ¿no? Pero nos vimos en la necesidad por la pandemia. Y eso trajo también el uso y la problemática, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, todas las diligencias, las audiencias se llevan por Google Meet. ¿Tiene el Estado peruano un servidor tan grande que pueda guardar la integridad de estos datos? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un hacker, un cracker, se mete a esta información y la falsea? Ahora, por ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial, que es posible, yo he visto que con inteligencia artificial puede la voz de una persona clonarla, ¿no? Si cabe el término, clonar imagen, clonar rostro, poner tu rostro en cuerpo de otra persona. Entonces, ¿hasta qué punto, no? Y ahí viene la segunda debilidad para el sistema, que es el creciente número de usuarios y la facilidad de acceso al medio tecnológico. Entonces, la facilidad de acceso al medio tecnológico, ¿quién ahora no tiene acceso a una comunicación? Por ejemplo, ¿quién no tiene acceso? Por ahí escriben en el chat al WhatsApp, ¿no? Todos usamos WhatsApp ahora y por ahí pasamos toda la información. Y eso tiene otra debilidad de acceso, el anonimato. El anonimato de los cibernautas. ¿Y qué hace difícil eso? La persecución tras la comisión de un delito a través de medios tecnológicos. Entonces, todo eso sucede en ese ámbito. Todo eso se puede verificar. Y también la facilidad que existe para acceder a información y alterar estos datos que permiten después destruir sistemas informáticos. Porque así como tuvimos que pasar a nosotros a hacer un establecimiento, incluso se habla ahora de un gobierno digital, de un expediente electrónico, si queremos llevarlo al ámbito jurídico, qué fácil va a ser para un cracker poder ingresar a la información y destruirla. Han visto que para ellos, para los que tienen el acceso a poder, porque son personas especializadas, ¿no? Van a poder y permitir a veces destruir información, difundir información, suplantar identidades, cometer delitos de solicitud de temas de pornografía, violentar la intimidad. Entonces, vamos a poder darnos cuenta que los delitos informáticos, la ciberdelincuencia, transversalmente va a poder recorrer todos los delitos. Si bien tenemos una ley de delitos informáticos, no se agota allí la tipología delictiva, porque los medios tecnológicos también son utilizados como medios comisivos en determinados delitos que aún se encuentran dentro del Código Penal. Otro factor determinante para la comisión de estos delitos es la rápida difusión de información a través del medio tecnológico a muy bajo costo, que permite a las organizaciones delictivas perpetrar delitos con mayor facilidad. En ese sentido,
es necesario mencionar que el hecho de criminalizar algunas conductas desplegadas en el mundo informático no implica, ojo, desconocer las ventajas y facilidades que nos brindan estos sistemas. Es evidente que los medios tecnológicos, que los adelantos tecnológicos que trae para la sociedad el uso de la tecnología informática y comunicación, no podemos soslayarla. Sin embargo, existe y ha existido el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal, en el cual reconoce que esos adelantos tecnológicos posibilitan una nueva modalidad de cometer delitos tradicionales, como el fraude, distribución de pornografía infantil, y facilita también la comisión de nuevos delitos, como viene a ser la penetración de redes informáticas, envío de correo basura, pesca de datos, el phishing, piratería digital, propagación maliciosa de virus y otros ataques contra las infraestructuras de información esenciales. Entonces, desde este ángulo del derecho penal, y en este caso derecho penal internacional, el impacto en la sociedad de la información viene a ser múltiple. En primer lugar, hay una amenaza transnacional para ciertos bienes jurídicos. Si bien hay bienes jurídicos que aún son tradicionales, que no resultan ser afectados por los delitos informáticos, sí hay bienes jurídicos que ya no son tradicionales, que sí se afectan. En segundo lugar, se crea una herramienta nueva para la justicia penal. Esta justicia penal que tiene que adaptarse también a las nuevas tecnologías y hablar, por ejemplo, del agente encubierto digital, de la preservación de información, de evidencia digital. Y finalmente, tiene que ver también con la pérdida de la soberanía. Ya un Estado, de manera individual, no puede luchar contra la ciberdelincuencia sin un apoyo comunitario, sin un apoyo transnacional, que pase las fronteras. Y no lo puede hacer porque efectivamente este tipo de delitos traspasa fronteras. Muchas veces los criminales, los delincuentes, se encuentran en otros países, jamás pisan Perú, pero cometen delitos a partir de allí. E incluso los conceptos tradicionales, por ejemplo, el principio de territorialidad penal, tiene que abrirse con miras a una justicia que vaya más allá de las fronteras y el apoyo internacional, interestatal, a nivel de lo que viene a ser los estados en todos los países. Entonces, nosotros tenemos que tener como base ello, ¿no? Cuando hablamos de delitos informáticos, vamos a ubicarnos con esa problemática. También nosotros tenemos que verificar como concepto, y aquí viene a veces una dificultad en ello, en tomar el concepto de delito informático, ciberdelincuencia, que se piensa que, por ejemplo, todo delito, todo comportamiento delictivo en el que la computadora es el instrumento o el objetivo del hecho, constituye delito informático. Sin embargo, no se agota allí. Mullen nos dice eso, Dagnecker nos dice que se concibe el delito informático como esa forma de criminalidad que se encuentra directa o indirectamente relacionado con el procesamiento electrónico de datos. Acá ya vemos un concepto un poquito más amplio, que no se queda solo en la computadora. Y de esa concepción de delitos informáticos se entiende que, ojo, no todo delito puede ser calificado como informático solo porque se utilizó la computadora u otra herramienta tecnológica. Para que sea calificado como tal, es imprescindible el medio informático. Y que si tú suprimes mentalmente la intervención de la informática, allí entonces nos vamos a encontrar, sí, ante un delito informático. Si tú puedes entender que el delito informático, por ejemplo, ¿no? Difamar a una persona a través de medios de comunicación, correo electrónico, Facebook, ex Twitter, Instagram, TikTok, no puede constituirse solo como un delito informático porque se empleó la tecnología informática como medio. ¿Por qué? Porque también el delito de difamación puede cometerse, realizarse a través de otros medios, como son el medio verbal, el escrito, etcétera.
Sin embargo, el ingresar sin autorización a un sistema de datos, el sabotear una base de datos, sí se clasifica dentro de delitos informáticos porque no es posible la comisión de estos delitos sin la intervención de la informática. Y ahí vamos a encontrar diversas categorías. Vamos a ubicar, por ejemplo, la categoría de manipulación informática, sabotaje informático y el acceso no autorizado a datos o sistemas computarizados. Que, ojo, no son categoría de delitos, sino modos de cometer los delitos informáticos. Y cuando hablamos de delitos informáticos, tenemos y es necesario dar un repaso obligado a la evolución legislativa que hemos tenido en nuestro país. El texto original del Código Penal no contempló regulación sobre los delitos informáticos, más allá del hurto cometido por medios telemáticos. Y este hurto cometido por medios telemáticos fue introducido mediante la ley 30.076 del 19 de agosto del año 2013. Miren, nuestro Código Penal es del 1991. Y recién en el 2013 nosotros vimos un reflejo de lo que viene a ser el uso de la tecnología en la comisión de los delitos, pero se entendió como una modalidad agravada del delito de hurto, estableciendo, numeral 4, Código Penal, que ahora se encuentra derogado, que si se lograba hurtar mediante la utilización del sistema de transferencia electrónica de fondos, de la telemática en general, o la violación del empleo de claves secretas, la pena sería entre 4 a 8 años. Pero enfocándose netamente el delito informático como un delito contra el patrimonio. Esa fue la primera visión que hubo al respecto. Sin embargo, en el año 2000 se pensó y se dijo, bueno, hay que darle autonomía al delito informático. No podemos simplemente considerarlo un agravante del hurto. Y es así que mediante la ley 27.309 se introdujo el artículo 207A, 207B, 207C en el Código Penal. Y cada vez que ustedes vean al lado de un artículo del código una letrita, eso que les llame la atención. ¿Qué significa? Que eso no forma parte de un texto original. El Código Penal original no tiene ninguna letra, así como están formulados los artículos. Para no quitarle sistematicidad al código, se introduce así, ¿no? Las modalidades delictivas. Pero aún dentro del mismo Código Penal, artículo 207A, ahí se reguló el ingreso, utilización indebida de una base de datos, el 207B, lo que viene a ser el ingreso nuevamente o utilización indebida de una base de datos, pero con fin de alteración y destrucción, viendo que ambas modalidades tienen penas bajas, ¿no? No mayor de 2 años, modalidad básica, la modalidad grave entre 3 a 5, y la más grave, que se introduce en el 207C, que nos dice que cualquiera de estos dos delitos primigenios, la pena va a ser entre 5 a 7 años, si es que el agente comete estos delitos haciendo uso de información privilegiada obtenida en función de su cargo, o si el agente pone en peligro la seguridad nacional. Así se estableció la comisión del delito con la modificación. Este es el segundo paso, entonces, en torno a tipificación de delitos informáticos. Sin embargo, luego de ello vino algo que es lo que viene a ser la regulación internacional de ese tipo de delitos. Y aquí vamos a encontrar el Convenio de Budapest. El Convenio de Budapest es muy importante en torno a lo que viene a ser el estudio de los delitos informáticos, porque si nosotros vamos a entender y vamos a querer comprender por qué es que finalmente el Estado peruano llega a hacer esta regulación, llega a preguntarse y decir, bueno, ¿cómo vamos a regular nosotros
los delitos informáticos, no es que al legislador se le ocurrió y tuvo la genial idea de regularlos, sino que hay un marco normativo internacional. Y fue en el año 2001 que se adopta el Convenio de Budapest. Y desde esa fecha hasta la actualidad constituye uno de los principales avances normativos a nivel internacional orientado a exigir la atención de la problemática de la ciberdelincuencia. En un primer momento estuvo designado, dirigido a los Estados miembros del Consejo de Europa, el Convenio de Budapest. Pero con el transcurso del tiempo se han ido adhiriendo países de distintas regiones del mundo. Ese documento desarrolla estándares de actuación aplicables a nivel internacional y se definen terminologías comunes sobre la criminalidad informática y la tipificación de sus modalidades. También se regula procesalmente supuestos como viene a ser la protección de la evidencia digital, el uso de herramientas dirigidas a su manipulación, la localización de sospechosos, los criterios para considerar y concretar la cooperación internacional. Entonces, comprender la dimensión supranacional de la ciberdelincuencia amerita que perdure en el tiempo el compromiso conjunto de los estados para continuar promoviendo el diseño, ejecución, afianzamiento de políticas y estrategias que sean eficaces para contrarrestar y controlar el avance y los efectos negativos en la comunidad mundial, principalmente en las personas más expuestas a la vulneración de sus derechos. Por ello resulta indispensable que sus respectivas normativas se conjuguen, es decir, la normativa internacional con la normativa interna, para de una u otra forma tener un objetivo común que diseñe tratamiento, mitigación y sanción de este tipo de conductas ilícitas. 6 años después del inicio del proceso de redacción, el Consejo de Europa, porque acuérdense que por ahí nace, adopta pues el convenio 185 sobre la ciberdelincuencia, que ha sido conocido y es conocido actualmente como el Convenio de Budapest, porque fue suscrito en la capital de Hungría. Ese es el origen del nombre, Convenio de Budapest. Es el convenio 185 del Consejo de Europa. Y este convenio constituyó la norma más completa hasta el momento para prevenir conductas que pongan en peligro confidencialidad, integridad y disponibilidad de sistemas, redes y datos informáticos. Y ese es el espíritu de la norma, que cada Estado miembro finalmente tiene que adecuar su legislación interna a esta normativa internacional para poder prevenir los peligros en la confidencialidad, integralidad, disponibilidad del sistema de redes, datos informáticos, así como el abuso de estos. Y promueve que se tipifique como delitos en los códigos penales nacionales, porque recuerden, por más que existe una normativa internacional, no hay aplicación directa en derecho interno. El derecho interno tiene que replicarlo. Y de esa forma se establece que se pueda realizar no solamente una detección, investigación y sanción, sino sobre todo la cooperación internacional rápida y fiable. En materia de derecho penal sustantivo, que es lo que nos interesa para la clase de hoy, por ejemplo, no vamos a nosotros tratar nada de lo que tiene que ver con derecho procesal penal en torno a ciberdelincuencia, que sería un capítulo, una clase distinta. Estamos en Diplomado de Derecho Penal, parte general y especial. Entonces vamos a tratar esas notas sustantivas. Y, por ejemplo, el Convenio de Budapest recoge 4 títulos sobre ciberdelitos. El primero referido a delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos y sistemas informáticos. El segundo, delitos informáticos propiamente dichos, que comprenden falsificación informática, fraude informático. También aquellos delitos relacionados con pornografía infantil
y finalmente delitos relacionados a propiedad intelectual y derechos afines. ¿Cuál es la idea de este convenio? ¿Cuál es su objetivo? Que los Estados partes adopten medidas necesarias para que se les pueda exigir responsabilidad penal, civil o administrativa, incluso a las personas jurídicas mediante las cuales se cometen ciberdelitos, cuando sean cometidos por cuenta de las personas físicas que ejercen funciones directivas en su seno o a título individual como miembro de un órgano de la persona jurídica. También que se sancione a la persona jurídica cuando la ausencia de vigilancia o control haya permitido la comisión de un ciberdelito por una persona física que actúa por cuenta de dicha persona jurídica y bajo su autoridad. Como le dije, también este convenio de Budapest tiene normas referidas a materia procesal penal, materia de cooperación internacional, pero finalmente el día de hoy nos vamos a centrar en los temas sustantivos. El artículo 37 del Convenio de Budapest también permite, y ahí es donde entra a tallar el Estado peruano, la adhesión de estados que no son miembros del Consejo de Europa, que no han participado tampoco en la elaboración del Convenio de Budapest. Y en ese contexto fue que nuestro país aprobó, mediante el Congreso de la República, por resolución legislativa número 30913, ratificado por Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo 010-2019, en el año 2019 recién, mira, el Convenio de Budapest es del 2001, pero en el año 2019, 18 años después, nuestro país recién ratifica y se adhiere a este convenio y se establece su entrada en vigencia a partir del 1 de diciembre del año 2019. Adicionalmente, el convenio de Budapest, porque sucede, el convenio de Budapest es del año 2001. Hasta hoy han pasado 24 años, casi 25. Y no puede quedarse en el tiempo el convenio de Budapest. Por eso ha sido necesario los protocolos. Y a la fecha cuenta con 2 protocolos adicionales, referidos a criminalización de conducta de carácter racista y xenófobo cometido a través de sistemas informáticos y también referidos a la mejora de cooperación y divulgación de pruebas electrónicas. Sin embargo, hasta la fecha el Estado peruano aún no se ha adherido a estos protocolos adicionales. Estos protocolos, uno es del año 2003, el otro es del año 2022 y finalmente el Estado peruano no lo ha regulado. Entonces, luego del protocolo de Budapest, nosotros tenemos, luego del protocolo de Budapest, vamos a tener una referencia a lo que viene a ser el uso, ya la introducción de una norma autónoma, una norma que no se manifiesta como ya nada más un agravante del delito de hurto o no se manifiesta nada más como lo que viene a ser una modalidad de 3 tipos penales muy básicos en el Código Penal. Se dieron cuenta, teniendo como base el convenio de Budapest, aunque en inicio no éramos parte todavía, porque acuérdense que ratificamos en el 2019, ¿qué se hizo? Que la ley de delitos informáticos, que da una normativa independiente fuera del Código Penal, en el año 2013, se constituyó en el primer cuerpo normativo especializado en delitos informáticos. Este primer cuerpo normativo que permite y ha permitido ya que se pueda hablar de la ley de delitos informáticos. Esa ley de delitos informáticos ha sufrido modificaciones mediante la ley 30171 en marzo del año 2014 para poderse adecuar mejor a la descripción de conductas delictivas relacionadas en su origen al Convenio de Budapest y que establece la ley de delitos informáticos. Y eso es lo primero que debemos tener nosotros como premisa. 5 grandes grupos de delitos informáticos en función a los bienes jurídicos que protege. Porque vamos a ver que se trata de hacer como si fuese un código penal independiente de delitos informáticos. Van a ver eso.
Esa es la independencia, la autonomía que tienen los delitos informáticos. 5 grandes grupos. Primero, por ejemplo, referido a datos y sistemas informáticos. Ese es el primer grupo. Segundo, indignidad y libertad sexual. Claro, también se protege mediante los delitos informáticos estos bienes jurídicos. Tercero, el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Cuarto, el derecho al patrimonio. Y quinto, la protección a la fe pública. Estos 5 grandes grupos se protegen a través de la ley de delitos informáticos. Entonces, los ciberdelitos contra datos y sistemas informáticos, que es el primer grupo, comprenden el acceso ilícito, los atentados a la integridad de datos informáticos y los sistemas informáticos y el abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. Vamos a ver entonces que esa es la regulación que nosotros vamos a ir teniendo. La modificación que les hablé del año 2014 y finalmente la última modificación que ha sucedido ahorita nada más, 29 de abril del año 2025, utilizar y considerar, porque recordemos que dentro del derecho penal existe lo que viene a ser el principio de legalidad, que si no se encuentra regulado de manera cierta, expresa y previa, no se puede utilizar. Y hasta el año 2025, 29 de abril, no se había considerado legislativamente el uso de la inteligencia artificial como agravante para comisión de delitos informáticos, ¿no? Y también de manera general como agravante cualificada, porque la inteligencia artificial ahora permite tantas cosas, permite tanto desarrollo. Entonces, ¿qué se puede hacer a través de inteligencia artificial? Conjunto de tecnologías que mediante la computadora tiene esa capacidad de razonar, comprender el lenguaje escrito, hablado, analiza datos, hace recomendaciones. Ahora, por ejemplo, uno no tiene amigos, conversa con la inteligencia artificial. Le pide consejos, que nos lee el tarot, que nos haga la tarea de la maestría, del pregrado, ¿no? Y se puede hacer. Y la inteligencia artificial bien utilizada, puede ser muy útil, pero también puede utilizarse la inteligencia artificial para la comisión de los delitos. También puede servir para generar suplantaciones de identidad, para poder generar difusión de pornografía infantil. Ahora, por ejemplo, se habla mucho, y cuando toquemos ese tema vamos a verlo a profundidad, de cómo debemos de proteger el acceso a datos personales, el tema de la difusión de nuestras fotografías. Porque, por ejemplo, solamente el hecho de esta clase, imagínense esta clase, subida en la red, la inteligencia artificial puede utilizarla para utilizar mi voz, mi rostro y generar un mensaje de difusión de odio, de racismo, de discriminación. Y ahora es tan, pero tan bien, tanta tecnología tiene que a veces no se puede distinguir. Ahora con el uso de la evidencia digital, ¿cómo distinguir cuando nos encontramos ante un video cierto o no? Entonces, ahí tiene mucho que ver eso. Y esa es la última modificatoria que ha habido, uso de inteligencia artificial para poder ver la comisión de todos estos delitos. Ahora vamos a ver la finalidad y objeto de la reforma de la ley. Vamos a trabajar todo lo que viene a ser los delitos informáticos. Llegado hasta este punto, que ha sido una fase introductoria, quisiera saber, mediante el chat, me puedan dejar respecto a esta primera parte, ojo, todavía no pasamos a los delitos en específico, si hubiese alguna duda, pregunta, consulta, para poder aprovechar y contestarla de manera inmediata, ¿no? Y no perderla luego cuando empecemos a hablar cada uno de los delitos de manera específica. A ver, pueden ir dejando en el chat.
Por ejemplo, aquí Manuel nos dice, lo más usual es el WhatsApp, por ahí caen todos. Vamos a ver si ahora ese tema de los códigos. Udiápolis mismo nos ponía una imagen, ¿no? Nunca pedimos códigos por WhatsApp. Con el uso de los códigos te roban la información, el phishing, ¿no? Antes era con envío de correos electrónicos, donde te mandaban un link, tú hacías clic en el link y ya entraba, ¿no? El phishing. Pero ahora hay otras formas. Creo que por el momento no hay preguntas, así que vamos a continuar. Ah, mire, qué interesante, vamos a ver. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, van dejando acá. Jefferson nos dice, ¿no? ¿En qué se basa más referente al plagio, a cualquier trabajo académico o debe ser tesis, artículos científicos? No, el plagio puede ser sobre cualquier desarrollo académico. Se los comento porque actualmente yo estoy haciendo una maestría, por ejemplo, en Derecho Procesal Penal, y allí, y es una maestría virtual además, ¿no? Y permite que uno pueda estudiar de manera sincrónica, como hoy, por ejemplo, y también asincrónica. Y nos dejan mucha tarea, pero toda la tarea, y ahí están las normas, se pasan por Turnitin. Ojo, el Turnitin, el tan temible Turnitin, que no es solamente para tesis, sino también para esas tareas simples, un foro, un control de lectura, un trabajo corto, una redacción. Entonces, sí, se considera plagio. Por lo menos en la universidad que estoy siguiendo, las normas son así. Imagino que son de manera general, estimado Jefferson. Maritza, ¿quién es el agraviado en los delitos informáticos? Vamos a verificar que en el caso de los delitos informáticos, y hemos visto 5 grandes grupos, el agraviado va a ser el directamente afectado por el delito. No existe un agraviado así de manera genérica, por ejemplo, como la sociedad o el Estado, sino va a ser el directamente ofendido, según cada tipología que vamos a ver a continuación. Ernesto nos dice, a ver. Doctora, los delitos informáticos no están en el código entonces. Exacto, Ernesto. Es la primera idea fuerza que ustedes deben llevarse. ¿Dónde se encuentra la regulación de los delitos informáticos? No en el Código Penal. Lo encontramos en la ley 30.096 y las sucesivas modificaciones, pero esa es la ley base. 30.096. Ojo, el texto inicial es del año 2013 y ha tenido modificaciones en el año 2014 y también ha tenido modificaciones ahora en el año 2025. Hay que tener la ley actualizada para poder nosotros comprender todos los alcances de los tipos penales. Verónica dice, un canal más usado es el Telegram. Claro que sí, el Telegram permite, por ejemplo, pasar información con mayor peso, con mayor anonimato también, y ahora creo que usan hasta el Signal, hay más formas. Creo que lo usual, y dije usual porque la mayoría maneja el WhatsApp para su día a día, ¿no? Pero también utilizan otros medios de traspaso de información. Cristian, las inversiones fakes que salen en Facebook simulando que es la presidenta o algún gerente de alguna empresa conocida. Claro, y yo la vez pasada vi, por ejemplo, que habían estado haciendo una serie sobre los Rolex de la presidenta Dina Boluarte y veía que habían rostros y eran como actrices, actores, estaba Keiko Fujimori, estaba Ollanta, estaba la propia Dinos, Corima, y no eran los actores, sino era con inteligencia artificial se ponían los rostros. En TikTok nada más, todos los filtros que hay ahora para verse, ¿no? Uno, el que se ve mal es porque no tiene filtro, dice, ¿no? Ya no hay ahora esa posibilidad. Hasta si ni te maquillas, te pones todo y listo, y estás lista con todo lo que sucede en la tecnología. Segundo, dice, el Facebook es más vulnerable. Bueno, realmente a nivel de vulnerabilidad, yo les recomiendo que siempre pongan verificación en 2 pasos en sus dispositivos tecnológicos, ya sea su computadora para el correo, para lo que viene a ser el mismo WhatsApp. Verificación en 2 pasos es lo mejor, porque es un doble candado que tienen para evitar el acceso a su información.
A ver, me dicen si puedo encuadrarles diapositivas en pantalla completa. Vamos a ver. Ay, lo perdí. Seguimos. Listo. Derechos humanos. Las llamadas spam, cuando uno responde la llamada, la otra parte no contesta y hay un silencio. Claro, mucho cuidado con las llamadas spam, porque las llamadas spam que hacen recopilan información, recopilan. ¿Para qué? Ese sí, no, aló, luego puede ser utilizado para que tu voz sea replicada mediante inteligencia artificial y se pueda hacerte pasar por ti, suplantar identidad. Ojo con eso. Las sanciones que se le da al afectado a partir de las leyes, las sanciones en delitos informáticos, vamos a ver cuando veamos tipos penales específicos. Dicen tacta extorsión que lo hacen desde el WhatsApp. Es complicado detectar al criminal mediante la identificación del uso del teléfono como medio probatorio. Sí, es muy difícil, pese a que nosotros tenemos legislación en torno a lo que viene a ser el acceso para sacar un chip, por ejemplo, que se tiene que utilizar verificación biométrica para que esté plenamente identificado. La verdad que si uno se va a las Malvinas, consigues un chip sin necesidad de ninguna verificación biométrica. Es tan fácil comprar un chip y a partir de ahí se hace. Y también se pueden clonar los teléfonos, ojo. Entonces la tecnología ha avanzado tanto que es difícil el detectar. Por ejemplo, acá nos dicen en ESAN es así, nos dice, me imagino el tema del plagio, ¿no? Ah, Marjorie nos dice algo muy importante. Muchos casos se archivan porque el agraviado no fue diligente. Muchos profesionales no están familiarizados con tecnología. Y eso nos trae a relucir el tema de lo que viene a ser la competencia de la víctima. Seguramente ustedes aquí en el diplomado han estudiado imputación objetiva. Y dentro de la imputación objetiva, una de las instituciones es la competencia de la víctima. ¿Qué significa? Que el derecho penal no protege a las víctimas negligentes y eso convierte en atípica la conducta. Si la víctima no realiza una mínima verificación pudiendo haberlo hecho y aún así cae un engaño, por ejemplo, el delincuente no comete un acto típico. Ojo con eso. Gracias, Marjorie, por tu participación, muy, muy, muy relevante. ¿Qué pasa, dice, en el caso de los hackers que encuentran la forma de lograr sus cometidos bajo anonimato? No es muy usual en nuestro país, pero creo que tiene claro que está en proceso. Lo que pasa es que ese es un problema y para eso existen las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia. Lima Centro tiene un equipo excelente en ciberdelincuencia y además ha logrado los convenios que a nivel internacional tengan el apoyo para el procesamiento de estos delitos. Quizás no son muy conocidos, pero sí hacen un buen trabajo. Loni dice, doctora, teniendo en cuenta que esos delitos son ocultos o clandestinos, ¿qué diligencias? Estimada Loni, eso es parte de derecho procesal penal. Nos vamos a centrar ahora en lo que viene a ser la parte sustantiva. ¿Qué más? Y listo, vamos avanzando para pasar ya a la parte. ¿Quién es competente? Dice, hay fiscalía especializada, estimado. Cuando se trata de delitos informáticos de la ley, hay una fiscalía de ciberdelincuencia. Yo la conocí recientemente porque puse una denuncia por delitos informáticos y yo creía que mi denuncia tenía que ingresar en una fiscalía común. Y miren, ¿no? Cómo es la ignorancia, pero se aprende de todos lados. Por ejemplo, Reader dice, tengo 18 llamadas a mi celular y el número de celular son 8 números. Mire, ven, ni siquiera están todos los números completos. Yo tengo este aplicativo que te filtra llamadas y como regla no contesto número que no conozca. Si es una llamada importante, me escribirá por WhatsApp y si es que es alguien que conozco, le contestaré. Y si no, tampoco le contestaré, bloqueo y avanzo. Así es. A ver, vamos a seguir. Sí,
Y acá, claro, acá ya estamos en las preguntas en un ámbito de cómo detectar los delitos. Y el día de hoy no nos vamos a centrar en eso. Ahora vamos a ver, ya hemos visto finalidad objeto de la ley, vamos a ver qué busca esta ley de delitos informáticos. Prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afecten sistemas, datos informáticos, secreto de comunicaciones y también otros bienes jurídicos relevantes, como el patrimonio, fe pública, libertad, indemnidad sexual. Y busca también como objeto jurídico garantizar condiciones mínimas para el ejercicio de la libertad individual, el desarrollo personal y una protección eficaz frente a la ciberdelincuencia. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en los delitos informáticos? El bien jurídico tutelado en estos delitos, en primer término, comprende como bien jurídico principal a los datos almacenados, tratados y transmitidos de manera automatizada. Y tienen estos un valor autónomo y económico, pero también tienen un valor intrínseco referido a lo que viene a ser la vinculación a la dignidad humana. Tiene que ver con contenido personal, contenido corporativo, contenido probatorio. Pero en general la ley de delitos informáticos se podría hablar de que se tratan de delitos pluriofensivos, porque pueden atentar contra la intimidad, contra la indemnidad sexual, contra la confidencialidad, contra el patrimonio. Y por ello no se tutela solamente la información, porque eso sería si solamente nos hubiésemos quedado en la formulación inicial, cuando se generó el 207A, 207B, 207C. La ley de delitos informáticos fue más allá de eso y viene desarrollándose en ese aspecto. Por lo tanto, no se tutela solamente la información, sino un conjunto de bienes relevantes. ¿Y cuál es el perfil del ciberdelincuente? Vamos a ver. Primero, el ciberdelincuente posee amplios conocimientos informáticos, accede y manipula redes, sistemas, por su habilidad o por habilidades autodidactas. A veces se piensa que el ciberdelincuente es alguien que tiene estudios universitarios, posgrados, pero créanme que los hackers, los crackers más conocidos son aquellos que sean autodidactas, que han hecho desde jóvenes incluso acceso a información. En Estados Unidos a veces el FBI interviene casas buscando al gran ciberdelincuente y encuentra un niño, encuentra un adolescente que es un genio y que logró, por ejemplo, por diversión nada más vulnerar una página del Estado, del gobierno federal, ¿no? Y ahí van todos los SWATs a intervenirlo y es un niño el que está en su computadora nada más, que no sale 24/7 de su casa. Entonces, el perfil de ciberdelincuente no necesariamente es aquel que tenga estudios formales o acreditados, sino que conozca y actúa desde puestos estratégicos. A veces se habla que son delitos ocupacionales, por ejemplo, el chico de sistemas, ¿no? Que tiene acceso a todos los correos de todos. Por ejemplo, si ustedes trabajan para alguna institución y tienen un correo institucional, sepan que hay alguien en sistemas que lee todos sus correos. Así que cuidado con lo que compartan, mucho cuidado. Y también puede ser un externo, porque el externo no autorizado, que no tiene acceso, puede ingresar, vulnerar los sistemas informáticos. Entonces, como consecuencia, ¿de qué se trata el perfil? Que no es un documento, no es un delincuente común. No es un delincuente común el perfil del ciberdelincuente. La doctrina habla, por ejemplo, de que generalmente el ciberdelincuente viene a ser un empleado de confianza a quien se le ha dado los accesos requeridos para poder manejar y darle mayor sistematicidad a la información, pero también puede ser un técnico interno autorizado o un técnico
tercero con acceso ilícito. Pero en cualquiera de estos casos, por más que tengan un acceso lícito inicial, no les da ni los habilita a la comisión de los delitos. Y acá se trata de un dominio técnico, no exclusivo de expertos, de profesionales, como les decía, con diplomas, con cartones, sino cualquiera que tenga la habilidad respectiva puede ser el sujeto activo. Vamos a ver qué me están comentando por aquí. Ni uso ese correo, me dice Reinaldo. Los de sistemas de la empresa son blogueros número uno, porque acceden a toda la información, ¿no? Y a veces uno baja la guardia, baja la guardia. A pesar de que ya, bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho que el contenido de esos correos, el contenido de esa información forma parte incluso de lo que es privacidad, pero ¿hasta qué punto es la injerencia, no? Vamos a ver. Continuemos entonces, continuemos. Gracias por sus comentarios, hacen más ágil la clase. Ahora vamos a ver la clasificación técnica del ciberdelincuente. Hace un momento seguramente ustedes me han escuchado hablar la palabra hacker y la palabra cracker, ¿no? El hacker es el que accede sin autorización, como un reto intelectual, como diciendo, a ver, vamos a ver si puedo hacerlo, ¿no? ¿Se logra o no se logra? Pero no tiene un ánimo de causar daño, no tiene un ánimo de lucro con ese acceso. Como dice ahí, reto intelectual. Ese es el delincuente silencioso, tecnológico, el que entra de chismoso nada más, ¿no? A ver, a informarse, a saber. En cambio, el cracker accede con fines destructivos, con fines de sabotaje. Introduce virus, borra archivos, daña sistemas, utiliza programas diseñados por otros y ese viene a ser el pirata informático con intenciones maliciosas. Muy bien, Fernando Gamero nos dice, el hacker es el que descubre las vulnerabilidades para acceder al sistema. Ha sucedido, por ejemplo, que un buen hacker, termina siendo contratado por la empresa en la cual vulneró su sistema informático. Por ejemplo, si tú eres capaz de vulnerarlo, eres capaz de protegernos también, ¿no? Pasa a veces, pasa. Vamos a... Fines destructivos desde el aspecto legal se refiere a robo de información, así es, también el robo de información. Vamos a continuar entonces. Ahora, también es importante analizar el rol de la persona jurídica en los delitos informáticos, ya sea como sujeto activo o como sujeto pasivo del delito. ¿Puede delinquir la persona jurídica? Miren, esta pregunta que antes existía de manera tan clara, el principio de societas delinquere in non potest, ahora se ha flexibilizado tanto, y es más, hace que 15 días fue que se condenó por primera vez una persona jurídica en el Perú, no por delitos informáticos, sino por delitos de corrupción de funcionarios, caso Odebrecht. Tuvimos la primera sentencia, ¿no? Pero no se trató realmente de una sentencia penal, sino de aplicación de consecuencias accesorias. Y porque el Perú aún mantiene ese principio de que la persona jurídica no comete delito como tal, pero sí se le puede aplicar sanciones penales. Que hay un debate si tiene carácter administrativo, si tiene carácter punitivo, si es necesario o no es necesario. No entraremos en el debate el día de hoy. Seguramente cuando vieron parte general han podido conversar un poquito más del tema. Pero referido específicamente a los delitos informáticos, a pesar de que la persona jurídica no es penalmente responsable, en primer lugar es pasible de consecuencias accesorias, que pueden incluso tener pena de muerte la persona jurídica. ¿Qué significa la disolución de la empresa? Es posible. También el Código Penal reconoce la figura del actual en lugar de otro, el artículo 27, que dice, cuando las condiciones para cometer el delito sean titular, la persona jurídica, otra persona,
puede cometerlo el representante, por ejemplo. También se reconoce la intervención procesal de la persona jurídica del Código Procesal Penal. Y todo lo referido al Acuerdo Plenario 7/2019 al tema de aplicación de consecuencias a una persona jurídica. Entonces, ¿tenemos un ámbito penal para la persona jurídica reconocido? Sí. ¿Va a ser posible involucrar y aplicarle consecuencias penales? Sí, va a ser posible, siempre y cuando se le constituya como tal en el proceso penal y tenga derecho a defenderse y se le aplique finalmente la sentencia. Pero no solamente hay consecuencias en el ámbito penal, sino también en el ámbito administrativo. La persona jurídica puede ser sancionada por su negativa a colaborar. Vamos a poder ver, por ejemplo, la 10ª disposición final y la 11ª disposición final de la Ley de Delitos Informáticos, de cuando la persona jurídica se niega a brindar datos de secreto bancario, puede ser sancionada. Cuando se niega a entregar registros telefónicos, puede ser sancionada por la SBS o por OCIPTEL. Vamos a ver, a ver. ¿Y qué pasa cuando la persona jurídica viene a ser sujeto pasivo, víctima del delito? Y acá en este caso, por ejemplo, las empresas privadas o empresas públicas son principales objetivos de los hackers, de los crackers. ¿Por qué? Porque son quienes manejan esta información sensible, ¿no? Manejan todo lo que viene a ver con datos. Por ejemplo, los bancos, ¿no? Ahora, el año pasado fue, no sé, o ese año, que Interbank se le cayó el sistema horrible y la gente empezó a ver que su plata ya no estaba. Habían vulnerado la información, habían sido bastante vulnerables. Y esa vulneración que se conoce a veces a nivel nacional es la que más llama la atención, pero crean que día a día hay este tipo de situaciones. En el día a día, los propios trabajadores de los bancos son los que cometen estos delitos. Los propios trabajadores de los bancos que tienen obligación, por ejemplo, y vamos a ver nosotros al final de la clase un caso referido a ello de delito informático y cómo se ve el tema concursal con los delitos de falsedad comunes. ¿Qué hacía? Sacaba tarjetas de crédito a nombres de personas que jamás habían pedido tarjeta de crédito, vulnerando sistemas, ¿no? En su capacidad, en su rol de tener el acceso a la información. De manera lícita tenían acceso para generar. ¿Cuál es el trámite para sacar una tarjeta de crédito, por ejemplo? ¿No? Tú vas al banco, te hacen llenar formularios, te evalúan tu capacidad crediticia, firmas documentos, dejas copia de tu DNI, te dan tu tarjetita. Entonces vamos a ver en el caso que tenemos para analizar que, por ejemplo, el agente, el que trabajaba en el banco, detectó una debilidad en el procesamiento de información, porque el banco también, estableciendo esas vulnerabilidades, tiene que ponerse candados. No puede dejar, por ejemplo, que solo una persona pueda ver la aprobación de ese tipo de situaciones. Tiene que haber controles previos o posteriores para que puedan detectar. Entonces, eso vamos a verlo. Entonces, la persona jurídica también puede ser sujeto pasivo víctima del delito. Y es más, es el sujeto pasivo por excelencia, debido a que centraliza tráfico económico, tráfico de datos. Y ahí vamos a ver. Y también las instituciones estatales, como RENIEC, por ejemplo, han vulnerado. A veces dice, se vulneró RENIEC, toda la información de todos los peruanos al descubierto, sus huellas, sus firmas, ¿no? Entonces, todo eso, la persona jurídica de derecho público, de derecho privado, puede verse también involucrado. Ahora sí, vamos a entrar a tallar, a ver cada uno de los tipos penales, vamos a verlos más o menos en sus características principales, porque la idea es
terminar sobre una determinada hora con lo que es los casos. Tengo un par de casos que quiero comentarles, porque a veces a partir de la realidad de los casos es que nosotros comprendemos un poquito más estos delitos y también quisiera que exista posibilidad que ustedes puedan hacer sus preguntas mediante el uso del micrófono. No por gusto están aquí un sábado tan tarde para no poder preguntar, ¿no? En lugar de estar viendo Netflix o en lugar de irse a una fiestita, a festejar, a relajarse, están en clase. Entonces, eso tiene que tener su incentivo. Primer delito regulado. El delito de acceso ilícito, artículo 2. ¿Qué regula o qué prohíbe el delito de acceso ilícito? Artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos. El ingreso deliberado y sin autorización a un sistema informático, vulnerando medidas de seguridad. ¿Se dan cuenta que aquí solamente se consuma con el acceso no autorizado? Por eso se dice que es un delito de mera actividad. No es necesario, no es imprescindible que se genere una consecuencia. Basta el acceso al sistema informático. Y, por ejemplo, tenemos el ingreso al correo electrónico ajeno protegido con contraseña, ¿no? Tiene una protección, y por eso les digo siempre protección de 2 pasos, ponga, que no base ahí. Me pregunta Cecil, delito de peligro abstracto, peligro concreto. Lo que pasa es que aquí no se necesita un resultado de ninguna manera. Entonces estamos ante un delito de peligro abstracto. ¿Compatible con el convenio de Budapest? Sí, es compatible. El atentado, siguiente delito, atentado a integridad de datos. Acá ya vamos avanzando un poquito más. Aquí no solo es acceder, aquí es acceder y además dañar, borrar, alterar, suprimir o hacer inaccesible a datos informáticos de manera deliberada e ilegítima, ¿no? Nuevamente, delito de mera actividad, basta con ejecutar. Pero acá sí se trata, pese a que es un delito de mera actividad, acá sí se trata de ver. Braulio nos dice, no siempre es seguro la contraseña de 2 pasos. Sí, de hecho que no siempre es seguro, pero es un candado más a solamente tener un paso. Un ejemplo de este tipo de delito es borrar registro de antecedentes penales de una persona. Eso, por ejemplo, se estaba haciendo, ¿no? A veces hay mafias dentro de los que manejan esta información. Se dice que es parcialmente compatible con el convenio de Budapest porque el convenio de Budapest regula de manera un poco más amplia este delito. El acceso ilícito, entonces, es acceder en todo o en parte a un sistema informático, en todo o en parte, nada más. Pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 4 años. Y si el agente accede vulnerando medidas de seguridad establecidas, la pena es de 3 a 6. Entonces vamos a ver que hay 2 modalidades delictivas, sin vulnerar las medidas de seguridad y vulnerando medidas de seguridad. Se protege que la información tiene que ser de acceso solo del titular, no para terceras personas. Y luego la otra modalidad, el atentado a la integridad de datos informáticos, aquel que daña, introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesible. Y también para aquel que inutiliza total o parcialmente un sistema informático para imposibilitar su funcionamiento o prestación de servicios. Cuando hacen que se caiga el sistema, imagínense que un hacker entra al SINOE. Pareciera, ¿no? Que entrara. La semana pasada, por ejemplo, el SINAE se cayó. No sabemos si fue por una vulnerabilidad de un atentado de su integridad de datos informáticos o simplemente porque tuvo problemas de funcionamiento, ¿no? Pero ese es un caso, por ejemplo, que puede suceder. Entorpece su funcionamiento. Eso sería un caso para que ustedes puedan conocer. También existen delitos informáticos, habíamos dicho,
referidos a lo que viene a ser delitos contra la indemnidad y libertad sexual. Y esto es un tema un poco más sensible. Me disculparán, voy a tomar un poquito de último. La garganta. Entonces aquí tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con la protección de niños, niñas, adolescentes por el uso de medios tecnológicos. Y allí entra a tallar mucho también el tema de la protección de los papás. Ahora, con el tema de que tanto papá y mamá trabajan fuera de casa, o a veces solamente se vive con la mamá o solo con el papá, los niños pasan mucho tiempo solos en casa. Y sus mejores amigos ya no son los amiguitos que te tiraban piedrita en la puerta de tu casa, que te tocaban la puerta para que juegues pelota, para que juegues lingo, para que juegues a las chapadas, San Miguel. Ya no. Sus mejores amigos son su tablet, su celular, su computadora. Y muchas veces no tenemos la precaución de tener controles parentales. Y aún teniéndolos, son ellos más moscas y lo quitan, ¿no? Lo sacan. Porque nosotros creemos que somos moscas y ponemos, ¿no?, el control parental y podemos vigilar. Existen actualmente algunos sistemas. Yo, por ejemplo, tengo un sistema en mi celular que me permite monitorear el uso de mi hijo, de su ubicación y el uso de cada cosa que él ve en Internet. Y que yo, por ejemplo, le pueda cerrar la página desde mi celular y no permitir que ingrese. A determinada hora ya no tiene acceso al celular, por ejemplo, aunque quiera, ¿no? Se lo inutilizo. No cometo delito informático, por si acaso. Es control parental. Entonces, aquí en este caso, con esa libertad que tienen los niños, adolescentes, acceden al Internet u otro medio análogo, nos dice. Y nos dice u otro medio análogo la ley porque es consciente de que es posible que pueda haber otro tipo de acceso relacionado a la tecnología, que se contactan con menores de 14 años. Y no se contactan para ser sus amigos nada más, porque estos delincuentes lo que buscan no es amistad. Esas personas son enfermas y buscan obtener material pornográfico. Pero empiezan con la amistad. Habrán escuchado este juego, el Roblox, por ejemplo, ¿no? Seguramente, ¿no? Los niños juegan a Roblox y ahí se hacen de amigos, amigos que no conocen y se hacen pasar estos amigos por ser niños como ellos. O están jugando, ahora que salió la película, el Minecraft, ¿no? Hay tantos juegos en línea ahora, o hay un juego, el Free Fire, creo, ¿no? Que puedes estar comprando cosas, skins, y el amigo te empieza a regalar cositas digitales y te empieza a dar. Y luego también hace esa función de poder empezar a pedir fotos, empezar a pedir material. Y por ahí hubo una foto inicial que mandó el menor. Sirve para utilizarlo y pedirle más fotos. Se contactan. O también lo contactan para hacer cualquier acto de connotación sexual, no solamente material pornográfico, ya sea directamente con la persona que te está contactando o con un tercero. Entonces, el contactar para solicitar o el contactar para proponer sin que suceda, ojo, porque si llega a suceder el delito ya es más grave, pero sin que suceda, nuevamente, delitos de mera actividad. La pena es entre 6 a 9 años por contactar. Y ustedes dicen, se protege a los menores de 14 años. ¿Y qué pasa con los que tienen entre 14 y 18, que también son menores de edad todavía? Que acá tiene que haber un medio comisivo para que sea delito, se le tiene que engañar. En el otro no es necesario el engaño, porque se protege la indemnidad sexual. No es necesario. Es más, el menor de 14 años puede dar su consentimiento en decir, ah, ¿quieres algo, una foto donde esté medio desnudo, en ropa interior, para que me des juegos, skins, cosas de los jueguitos? Listo, te mando con autorización. No importa, igual es delito. Entonces,
Cuando ya se tiene 14, existe la libertad sexual. Ya no se protege la indemnidad. Por eso tiene que haber un engaño. Y ahí la pena también va a ser menor frente a lo que es menores de 14, entre 3 a 6 años. Y hay una inhabilitación de acuerdo a lo que establece el Código Penal. Entonces, hay la protección en este tipo de delitos de indignidad y libertad sexual. Ahora se ha introducido el 5A, artículo 5A de la Ley de Delitos Informáticos, donde ya se consiguió pues esos datos, ya se consiguió las fotos, ya se consiguió la pornografía y viene a ser el delito de chantaje sexual con material elaborado o modificado por medios digitales o tecnológicos. Mediante el uso de tecnología, nuevamente, amenaza o intimida con difusión de imágenes, material audiovisual o audios elaborados o modificados por medios tecnológicos para obtener una conducta de connotación sexual de 2 a 4 años. Y no necesariamente tienes que haber brindado tus fotos, ojo, porque pueden nada más, mediante la inteligencia artificial, haberlo creado. Con esas fotos que a veces uno inocentemente sube a las redes de sus niños, de sus hijos, y esos rostros se ponen en otros cuerpos de niños que sí han sido vulnerados, ¿no? De niños en los cuales sí se tiene grabaciones, o solo con inteligencia artificial, y al niño adolescente se le asusta con eso. Se trata además de que este delito no solamente va a proteger a los niños, a los adolescentes, sino también a los adultos. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de este delito. Y la pena se va a agravar cuando la amenaza de difusión de estas imágenes, que es chantaje sexual, la amenaza sea con imágenes reales, ¿no? Va a ser agravado ahí. Si son imágenes no reales, la pena va a ser entre 2 a 4 años, pero si son imágenes reales, la pena es entre 3 a 5. También, si es que estas imágenes fueron obtenidas porque mantuve una relación sentimental, el sexting, el texting, el pack, como dice, mándame el pack. La vez pasada alguien me comentaba que había encontrado fotos, videos que su hija, mayor de edad, pero joven aún, le había mandado al enamoradito de turno. Y estaba muy preocupada, porque esas imágenes que uno piensa que manden intimidad, tranquilamente pueden ser difundidas y entran en la red. Y a ver, después bájalas, sácalas esas imágenes de la red. Son terribles. Entonces, cuando has tenido una relación de pareja con el agente, han sido cónyuges, han sido convivientes, enamorados, la pena se agrava. Y también si es que la víctima es menor de 18 años. Vamos a ver qué más nos están comentando por aquí. Muy bien. Ingeniería social, acceso a las personas. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver los delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. En este caso, se interceptan datos informáticos, se interceptan transmisiones no públicas que están dirigidos a un sistema informático o que se originan en un sistema informático efectuado mediante emisiones electromagnéticas. Y la interceptación de datos, y acá tiene que ver, como por ejemplo, ustedes habrán ido por Wilson y ahí te venden base de datos de todo, base de datos de personas que tienen tarjetas de crédito, por ejemplo. ¿Cómo si no creen de teléfonos que los extorsionadores obtienen información? ¿Cómo creen entonces que se cometen estos delitos? ¿Cómo llegan a llamar a alguien
que se puede verificar. Braulio dice, tengo entendido que los menores de 16 años ya pueden ingresar al penal. Sí, se modificó la ley y podrían ingresar al penal. Hasta ahora no entra ninguno, felizmente, a un penal de adultos, pero sí. Entonces, ese delito de interceptación de datos informáticos tiene que ver con la protección del secreto, de la intimidad y del secreto de las comunicaciones. Y la pena va a ir agravándose conforme comprometa el delito la defensa, seguridad o soberanía nacional. O también si recae sobre información clasificada, información secreta, reservada o confidencial. O si el agente del delito es integrante de una organización criminal, la pena se va a incrementar hasta en un tercio, por encima del máximo legal, en cada uno de los tipos penales. Braulio nos dice, los extorsionadores obtienen ingresos porque compran bots para obtener datos de RENIEC. Ahí está. Otro delito, y este delito justo es uno de los casos que les he traído para conocer, es el delito de fraude informático. En el delito de fraude informático se busca, y esto tiene que haber provecho, perjuicios, delito, resultado, mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos, suplantación de interfaces, de páginas web, manipulación en funcionamiento del sistema informático, se logra un provecho ilícito en perjuicio de un tercero. Cuando, por ejemplo, te mandan un correo diciéndote, te has ganado una entrada para ver a Chayanne, gratis, haz clic aquí. O te mandan aquí el pack de Scarlett Johansson y tú haces clic. Y te dirige a una página que te va a robar tu información. Y así se comete el fraude informático. O suplantan las páginas. Te manda el banco y te dice, tu cuenta ha querido ser hackeada, protege tus datos, entra aquí, te dice. Y parece que el mismo banco te pide la información, ¿no? Y te agarran a veces en tus 5 minutos y entras. Y de repente te sale la misma página del banco y tú ahí dices, ah, un momentito, no voy a meter ninguna información. No lo voy a hacer. Pero ya entró a tu sistema. Y la próxima vez que entras, según tú, a la página del banco para hacer una transferencia y digitas tus 14 dígitos, digitas tu clave, le estás mandando toda la información al delincuente. El BCP tiene varios videos que habla de cómo se cometen los fraudes informáticos. Si ustedes quieren ver un poquito más acerca de modalidades de fraude informático, van a poder conocerlo. Y uno de los casos que yo les he traído precisamente también es fraude informático. Y vamos a ver que es un caso que en San Juan del Lurigancho, yo no sé por qué solo en San Juan, pero en otros distritos judiciales no pasa, se comete bastante o se imputa bastante la comisión de este delito. Aquí quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes toman el tren eléctrico, por ejemplo? ¿Cuántos de ustedes toman el tren? Pueden levantar su manito o dejar ahí un yo. Toman el tren eléctrico. Muy bien. Muchos toman el tren eléctrico. ¿Les ha pasado que cuando llegan hay unas personas ahí cuando van a ingresar al tren eléctrico que les venden el pase directo, que ellos tienen su tarjeta con más saldo y en lugar, creo que el pasaje está $1.50 y tú al que te pasa rápido pagas 2 soles, ¿no? Y pasas. Los tarjeteros, dice, exacto, los tarjeteros. Lo han visto, ¿cierto? Yo también cuando los vi, yo creía que estos tarjeteros eran personas que estaban pues utilizando de manera lícita, en provecho, ganándose con su trabajo de facilitarte que no hagas la cola para llenar tu tarjeta, o el que no tiene tarjeta quizás, ganándose 50 céntimos de diferencia en cada pasaje. Yo pensaba, miren, la inocencia, ¿no? Que esa era la ganancia de los tarjeteros. Pero no, no quiero generalizar, ¿no?
pero ha habido muchas intervenciones en lo que viene a ser tren eléctrico en San Juan del Urigancho, en estaciones de San Juan del Urigancho, que se ha detectado que han clonado estas tarjetas y ellos, por ejemplo, tú tu tarjeta como máximo lo puedes llenar con 100 soles. Estas tarjetas tenían miles de soles cargadas, miles de soles. Entonces no se llevaban 50 céntimos nada más, se llevaban los 2 soles íntegros de cada persona que les pagaba. Y aquí el tema, dicen, son mafias, claro. Aquí el tema tiene que ver con un delito de fraude informático. Pero el tarjetero cometerá delito de fraude informático. Miren, el tarjetero o quien cometió el delito de fraude informático fue antes, alguien, antes que él. ¿Y el delito cómo se consuma? Porque sí, ustedes me dirán, pero el tarjetero es partícipe, ya, pero el partícipe es un cómplice y el cómplice ese es solo hasta que se consume el delito. En fase postconsumativa, la complicidad no es punible, no es punible. Entonces el tarjetero son banda, dice, banda criminal. Y esto nos lleva a otro tema, ¿no? Porque sí, los imputan como banda, los imputan con fraude informático, pero el delito de banda criminal, según el acuerdo plenario, si no me equivoco, el 7/2019, puede ser, pero sí que sé que es el 7. Según ese acuerdo plenario, el delito de banda criminal está dirigido a criminalidad violenta, de despojo. El fraude informático es el delito menos violento que existe, uno de los menos violentos. Entonces, qué interesante, ¿no? Poder analizar este tema del fraude informático. Vamos a regresar porque ese es el caso que les he traído para poder revisar. Y vamos a tener también ahora delitos informáticos contra el patrimonio, los préstamos informáticos extorsivos. Han visto seguramente en todas las redes sociales, préstamo rapidito, descarga este aplicativo y pide tu préstamo. Y empieza la extorsión ahí. Empieza la extorsión. Porque la plata, el gota a gota, la plata no llega sola, pues. Pero ojo, el gota a gota también se comete sin medios informáticos. El gota a gota puede ser alguien que va y te ofrece plata en el puesto del mercado. Aquí es mediante plataforma digital, con el DNI, exacto. El DNI te piden. Y tú descargas el aplicativo y descargas el aplicativo y accede a toda tu información. Y ahí te empieza a extorsionar. Y está en Play Store. Lo que pasa es que Play Store no es realmente confiable. No todo lo que está en Play Store es confiable. No todo. Ustedes tienen que tener un antivirus también en el celular. Y los que tienen iPhone, por ejemplo, saben que no pueden descargar cualquier cosa. iPhone tiene un nivel más alto de protección en ese sentido. Te dan el préstamo hoy y te cobran en segundos del mismo día. Empieza la extorsión, exacto. Y encima hay videos, todo. Yo he visto, a cada rato salen los videos. A eso se refiere. Y miren, la pena va subiendo. La pena va subiendo. Y es primero entre 10 a 15 años. Pero si hay violencia, 15 a 25. Si la víctima tiene discapacidad, tiene entre 13 a 18 años, es adulto mayor, padece una enfermedad grave, es de un pueblo indígena, la pena se va agravando. Entonces, o peor, se comete en el marco de una persona jurídica, tiene mayor vulnerabilidad. Y finalmente vamos a ver el grupo referido a delitos informáticos contra la fe pública. Acá se trata de la suplantación de la identidad. Suplantación de identidad mediante tecnologías digitales. Y siempre y cuando resulte algún perjuicio. Hace un momento justo vi un mensaje que habían dejado aquí donde resaltaban lo difícil que es la detección, ¿no? Ahora que es tan fácil crear perfiles falsos en las redes sociales y que tampoco la divindad, que es la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, no suele abocarse tanto a poder investigar sobre estos delitos.
y como ven, también tiene una represión entre 3 a 5 años. Violencia, acá no especifican, debe ser violencia física, ¿no? Pero debería estar en la ley, estimada Ceci. Entonces, con eso vamos a terminar esta clase antes de pasar al caso concreto. Qué bueno, a terminar y que se pueda dar la posibilidad de acceso. Y acá les voy a contar, este es un caso, a ver, vamos a dejar de compartir pantalla para poderles compartir el caso que les he traído. El caso que les he traído es de tarjeteros, clásico, en San Juan del Urigancho. Les voy a decir cuál es el fáctico. Diputación fáctica, dice, ¿no? Con fecha tanto de marzo, en circunstancias que dos efectivos policiales estaban por la estación San Martín del tren eléctrico, llevando a cabo un operativo policial por diferentes delitos y faltas, observaron a una persona a la altura de los torniquetes, permitiendo el ingreso a la estación, realizando pases a los usuarios en reiteradas oportunidades, haciendo uso de una tarjeta de color morado, cobrando una cantidad de dinero por cada persona que lograba ingresar, activándose el acceso a los usuarios al hacer contrato con dicha tarjeta con el torniquete. Los tarjeteros, lo que les mencioné, lo intervienen, le hacen el registro personal y le encuentran la tarjeta en su poder de la línea 1, que tenía su código de barras, y le encuentran además 5 tarjetas más, 6 tarjetas en total. Eso es lo que le encontraron. ¿Qué hizo la policía? Comisaría, empezaron diligencias y se le imputó el delito de fraude informático, tipificado en el artículo 8 de la ley 30.096, ley de delitos informáticos, y se le imputa la modalidad de alteración, ¿no? El que altera información. Y este delito, en nuestra legislación, tiene como objeto material que recaiga sobre datos informáticos y que sea en perjuicio del propietario o poseedor del mismo, ocasionándole un perjuicio para el titular del patrimonio. Y los verbos rectores del fraude informático son alterar, borrar, suprimir, clonar, introducir o dañar datos informáticos, suplantar páginas web o interfaces, intervenir o manipular funcionamiento del sistema informático y causar un perjuicio patrimonial. Y este delito de fraude informático, nos resalta acá la Sala Penal de Apelaciones, es una resolución de sala, constituye un pilar de cibercriminalidad. Y la tarjeta de Metro de Lima es un medio electrónico de pago, ¿lo reconocen? Y para ingresar a la estación, se acerca la tarjeta a la lectora, uno de los torniquetes, se espera la lectura, que salga un check verde, y se ingresa por la barra. La tarjeta de Metro de Lima tiene un chip y se usa para ingresar a las estaciones. Acercas la tarjeta, esperas check verde e ingresas por tu barra. Luego acá también analizan qué es el torniquete del metro, dice, ¿no? El torniquete del metro es un molinete, torno, como una barrera física, que previa autorización de la tarjeta, con un circuito eléctrico, permite o impide el acceso a una persona a un lugar determinado. Y en este caso, para su autorización se requiere que exista un circuito eléctrico. Y aquí lo que se pone a analizar es que a este señor se le encontró en posesión de 6 tarjetas, haciendo uso, miren, uso de las tarjetas. Tarjeta que tenía como fin el acceso a la estación del tren. Sin embargo, la posesión o el uso de tarjetas no forma parte de ninguno de los verbos rectores del tipo penal. Ninguno. Y la fiscalía lo que dice es, pero no se le ha imputado posesión o uso, se le ha imputado la alteración, dice. La alteración. Entonces la defensa lo que dice es, porque este proceso se llevó mediante proceso inmediato, dice,
el funcionamiento de un sistema informático, para ver si ha habido alteración o no, requiere medios probatorios suficientes, porque lo que ha hecho el imputado es usar y Doctora, poseer tarjetas. doctora Rosario, dispense, ¿me ¿Sí? está proyectando? No, no, no estoy proyectando. Ok, doctora, gracias. Ok. Después te voy a compartir la resolución para que se la puedas dar a los demás, a los participantes que se inscriban. Muchas gracias, doctora. Entonces aquí dice, no, no está en relación a que se pueda realizar o no, es si se acredita una alteración. O sea, lo que él está haciendo per se no constituye delito de fraude informático porque no hay el medio probatorio establecido. Y si bien se había adjuntado en la intervención un informe de Metro 1 de Lima en la cual dice que estas tarjetas tienen adulteración en su carga de saldo, que eso es lo que siempre sale, como les digo, tiene más saldo, pues permiten máximo de 100 soles y tienen más saldo, y ahí se ve como que el histórico, la información, dice, ¿no? No se ha determinado en ese informe que se ha alterado el chip, no se ha determinado que el detenido haya hecho esa alteración. Entonces, eso no se ha afectado. Y tiene razón, y ahí le dan razón la Sala Penal de Apelaciones, en corroborar que efectivamente lo que sucedió no es materia, miren, los tarjeteros, de comisión de esa conducta puntual, sin mayores actos de investigación todavía, para que se le pueda imputar delito de fraude informático, con el nivel para un proceso inmediato. Entonces, es una sentencia de apelación muy interesante porque hasta ese momento siempre todos los tarjeteros habían sido no solo imputados por fraude informático, porque también cuando había uno más, les ponían banda criminal, les daban prisión preventiva y los mandaban al penal. Así se empezó a trabajar y luchar para combatir a los tarjeteros. Ese es el primer caso que les traigo. Yo sé qué delito sería. Yo pienso que podría ser una receptación, estimado Manuel, y luego, vía una investigación correcta, sí poder hablar de quizás un delito, un nivel de complicidad podría ser por ahí. Y sí, no, eso no es algo de una persona. Yo pienso que ahí hay organización criminal. Entonces, pero hacer la investigación bien, ¿no? Mira, guarda relación con la muerte, vende tarjetas Estación Javier Bravo. Ah, miren, no sabía que había ese caso. José Bejarano nos pregunta, un delincuente que roba la billetera y el celular, con el celular accesa al sistema del banco, con el DNI hace préstamo, clona tarjeta, vende el brevete. Es que ahí sí hay delitos informáticos, porque para acceder al celular, a menos que le haya dado la clave, producto de una violencia, ¿no? Porque a veces hay la extorsión que terminas dando la clave, pero si tú accedes ilícitamente a la información y suplantas la identidad para sacar, ahí hay varios delitos informáticos que se van cometiendo. Y eso es algo clásico. Ahora ya no te roban el celular por su valor intrínseco, ojo, ¿ah? Ahora te roban el celular a partir de lo que viene a ser, a partir de lo que viene a ser el robo del celular, ya no de lo que vale, sino de las cuentas que tú puedas tener. Eso es, a partir de las cuentas, a partir de cómo está relacionado. Y por ejemplo, mi mami tiene, yo le di ese consejo, que tenga dos celulares, le dije, ¿no? Uno, mami, donde tengas tu yape, tu monedero, donde tengas tu sencillo, como dice, ¿no? Porque a veces ahora ya la gente maneja dinero digital. Ya es más, a veces ni vuelto tienen para darte cuando tú vas con billete, ¿no? Uno que tengas tu sueldo, como dice. Y tus cuentas, manéjalas en otro celular que esté en la casa, que no te puedan robar, que no lo saques. Ella, por ejemplo, maneja así, lo que son sus cuentas, lo que es su tecnología. Y todavía
trabaja con el tema del token, ya no token digital, sino el token físico, que también lo deje en casa. Y por último, cualquier emergencia que tiene dinero, bueno, lo apoyamos nosotros, ¿no? Pero para que no saque esos temas. Acá dice, ya Jaira, si alguien realiza una compra desde una tarjeta que no es suya, ¿qué se considera? No hubo robo de celular ni de tarjeta, la compra se realizó desde otro dispositivo. Lo que pasa es que seguramente sustrajo nada más sustrajo la tarjeta. Eso es un hurto, no es un delito informático como tal. El funcionario que se apropia el dinero del banco y luego modifica los datos del sistema para evitar que se descubra el faltante. Descubre hurto, fraude. Yo creo que ahí apropia dinero del banco, pero ¿cómo, no? Luego modifica los datos, dice, ¿no? Hurto podría ser también, hurto grabado. Luego, dice. En Lima Centro, la Fiscalía de Ciberdelincuencia ha estado tipificando delito de fraude informático y atentado para los tarjeteros. Sí, en Lima Este también, pero el problema fue cuando se fueron en proceso inmediato y la Sala Penal de Apelaciones le ha dicho que no, no hay suficiencia evidencia delictiva para eso. Ese es un caso que ganó la defensa pública. Manuel dice, por principio de determinación alternativa, Salo juzgado debió haberse desvinculado, solicitarle al fiscal que realice o cambie el tipo penal ingresando acusación complementaria. Lo que pasa es que eso ya es en un nivel de acusación. Acá solamente estaban iniciando el proceso, estimado Manuel. Ahora déjenme contarles el otro caso. Déjenme contarlo. El siguiente caso es la casación, el Santa. 3330-2022, el Santa. En esta casación se analiza el problema a discernir de si, por ejemplo, cuando una persona que trabaja en un banco, en una posición de aprobar cuentas, de aprobar créditos, en esa posición, y saca tarjetas de créditos a nombres de personas que jamás han ido al banco y altera la información, falsifica documentos con ese fin, entra a RENIEC, por ejemplo, saca las fichas de RENIEC para los DNIs, falsifica las firmas de las personas para la solicitud de tarjeta de crédito, comete solamente falsificación de documento o comete falsificación de documentos más fraude informático. Y si es así, si son los dos delitos, ¿es concurso real o es concurso ideal? Porque si es concurso real, las penas se suman. Se hacen las penas por separado y se suman. En cambio, si es concurso ideal, se trabaja con la pena más grave. Y la Corte Suprema en este caso, miren, hizo la diferenciación de que nosotros podemos ver a nivel real diferente conducta, porque una conducta va a ser falsificar los documentos y otra es ingresar los datos, alterar datos en el sistema informático para que salga la tarjeta de crédito. Parecen dos conductas separadas, pero la Corte Suprema dice, toda esta conducta estaba con un mismo fin. Entonces, a nivel normativo se consideran como una única conducta. Y si es una única conducta, esto va a considerarse como un concurso ideal. Unidad de acción, pluralidad de resultados. Y las reglas del concurso ideal dicen que se trabaja con la pena del delito más grave. En este caso, la falsificación de documentos tiene la pena más grave, de 2 a 10 años. Pero, como hay pluralidad de víctimas y el concurso ideal permite una agravación de la pena de hasta un cuarto en su extremo máximo, entonces la pena máxima sería 12 años y medio. Cuando lo habían puesto concurso real, la pena que le habían puesto era casi 10 años. Con el concurso ideal se quedó con 7 años y 8 meses, si no me equivoco. Entonces, cuando se da estas situaciones, las relaciones concursales es lo que tenemos que analizar. Esa es la casación también, como les dije.
la casación 3330-2022, el Santa. Interesante porque no hay realmente tanta jurisprudencia respecto a estos delitos. Son delitos nuevos y no vamos a encontrar tanta jurisprudencia al respecto. Así que es importante que podamos ir conociendo la poca que haya, se conozca. Se lo voy a pasar a Audiápolis, no se preocupen, para que puedan tener acceso. Ahora vamos a pasar a la estación de preguntas. Estaba viendo que hay varias preguntas por aquí. Dice, la resolución tendrá, sí, tranquilos. Tengo las dos sentencias que les he hablado, las tengo y por intermedio de Reader se las va a hacer llegar. Yo pago impuestos de los clientes con mi tarjeta, dice, y sale el mensaje de uso indebido de tarjeta, será vinculado como fraude. Eso no se debe hacer. ¿Hay algún delito? No, no hay delito en que tú pagues los impuestos de tu cliente con tu tarjeta. Más allá de que es que tú eres contadora o quizás abogada tributarista, no lo sé, pero yo les digo, yo también yo he pagado los impuestos de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Yo hago ciertos pagos de familia más que nada y te sale. ¿Pero por qué te sale? Porque es un aviso normal. A mí también me sale cuando yo marco que voy a pagar con tarjeta, me dice el uso indebido puede ser fraude, ¿no? Pero no hay delito en que tú pagues la tarjeta porque me imagino que es un tema de asentimiento. La Municipalidad del Tonanay dice, es difícil tener pruebas suficientes para sentenciar un delito informático. Eso hace que este modus operandi sea el favorito de los delincuentes. Sí, en eso te doy toda la razón. Es muy difícil llegar a los delincuentes informáticos. Y ahí lo que hay que hacer es seguir el dinero. Esa es la clave. Porque siempre en los delitos informáticos, en la mayoría, hay un trasfondo patrimonial. Y ese trasfondo patrimonial permite seguir el rastro. Pero para eso se necesita, pues, trabajar de la mano con unidades de alta tecnología, policía, con la Fiscalía de Ciberdelincuencia, y yo no sé hasta qué punto se pueden dar abasto. Jefferson dice, si me obligan a dar mi clave de Yape durante un robo, ¿solo es robo o hay delito informático? Solo es robo, mi estimado Jefferson, no es delito informático. Ernesto, el que por Facebook deposita montos por supuesta compra de computadoras, el cual deposita una cuenta 1.000 soles y nunca se dio. Bueno, para empezar, recordemos, no todo delito cometido por intermedio de tecnología de información es delito informático. Tiene que darse alguno de los verbos rectores que hemos visto en la descripción. Y como le contesta a su compañera, o compañero, perdón, Cecil, podría ser estafa y podría, en condicional, ¿no? Porque la diligencia debida del agraviado también es importante analizar. Santiago. ¿Qué tan efectivo en su aplicación es la ley de delitos informáticos? Si bien se sabe que la policía especializada no cuenta con herramientas necesarias para realizar de forma idónea su trabajo. Sí, lamentablemente el tema de efectividad, yo no sé qué números, por ejemplo, está pasando ciberdelincuencia y sería importante ver el desarrollo de sus funciones, ¿no? Ciberdelincuencia está trabajando como fiscalía especializada desde el año 2021 y habría que ver cuáles son los logros hasta el momento, ¿no? Si solamente está enfocándose, por ejemplo, en la gran criminalidad y dejando de lado la mini criminalidad, ¿no? Todo el día a día que pasa, estos fraudes, estos mini sustracciones. Municipalidad de Nanay dice, ¿qué pasa si soy víctima de un delito informático pero que proviene de otro país? Que ahí viene la cooperación internacional, pues, ¿no? Tú como peruano, el principio real o de defensa establece que un peruano víctima también puede jalar competencia al Estado peruano, pero el tema es la investigación, siempre va a ser eso. Manuel dice, la resolución solo es a nivel de proceso inmediato, doctora, en caso de los tarjeteros, sí, se pronuncia respecto a proceso inmediato y los verbos rectores. Raúl Vargas, los asesores de crédito tienen autonomía para aprobar líneas de crédito hasta determinado monto. Si desean otorgar un préstamo personal o una línea de crédito de mayor monto, deben tener aprobación de jefe de agencia. En todos los casos deben ser aprobados por un comité conformado por los mismos asesores de crédito. Todo queda entre amigos, doctora Messi. Debe ser, debe ser. ¿Cómo será el tema? Nunca he trabajado con un banco, pero ¿cómo será internamente, no? Verificar esos temas. Porque lo que decía, por ejemplo, este asesor de crédito del caso de la casación que les mencioné, es que
Él había seguido todos los pasos y había confiado en que se había hecho la verificación. Y es más, había un sistema informático que verificaba, ¿no? Decía, yo confié. Entonces, pero ahí dijeron que el principio de confianza no se aplicaba. Carlos, en caso de una persona recibe dinero en cuenta bancaria de una persona que no conoce, ¿sería fraude? Lo que pasa es que el solo recibir dinero no es delito. Hay que ver el método, cómo llega ese dinero. ¿Es porque se clonó una tarjeta? ¿Por qué no? Hay que ir un poquito más allá. Ronald, si se deja una red social abandonada, puede ser susceptible de hackeo. Podría ser. A veces uno cuando va a las cabinas, que ya no existen tantos, deja algo abierto y por ahí puede entrar alguien chistoso a dejar algo. Cristian, ¿qué sucede cuando hackean una web de municipalidad y el ataque es del extranjero? Ese es el problema, pues el gran problema de luchar contra este tipo de delitos. Secuestra de datos, Gorel y Punchana 2019, víctimas de ransomware. Cecil, a ver, nos dice, ahora utilicen otras personas para transferir el dinero y luego también las utilicen para volver a transferir y las perjudican. Algunas fiscalías les inician diligencias como investigado y otras como agraviado. Tengo un caso así en Puno, se hicieron las transferencias y el agraviado denunció a mi patrocinada y mi patrocinado había denunciado en Lima en su agravio. Wow, sí. Es que pasa eso. ¿Qué pasa? Van robando información y a quien le depositan es a otro, ¿no? Pero a veces el problema de ese otro es que termina entregando el dinero o también le han clonado la información. Estamos nosotros a nivel de lo que viene a ser investigación y procesamiento muy atrasados. A nivel de derecho sustantivo estamos bien. Yo creo que está regulado, estamos muy acorde al convenio de Budapest. El problema es la investigación, procesamiento y sanción. Ese es el cuello de botella. Estimado Reader, no sé si hay alguna pregunta que quiera hacer algún participante de manera oral. Sí, doctora, muchas gracias. Doctora, justo nos estaban escribiendo por Facebook, nos decía, doctora, si, ¿cómo yo tramitar una denuncia, ya que soy un ciudadano de a pie? Gracias. Toda denuncia se puede interponer directamente en la policía, en la dirección, puedes poner la dirección de delitos informáticos de alta tecnología, la divindad, TIRINCRI, o puedes acudir a la Fiscalía de Delitos de Ciberdelincuencia. Esa es la forma, ¿no? Lo difícil es el tema del procesamiento. Es difícil. Muchas gracias, doctora. En este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas. Así que, doctores, muchas gracias a quienes están durante la sesión y con su cámara activa, sobre todo porque así demuestran compromiso. Vamos a dar pase a primero a quienes han estado con su cámara prendida, no a último momento, cuando voy a preguntar, recién voy a activar mi cámara. No, solamente primero a los que han estado con cámara prendida. Eso sí, levantan su manito. Estimado Jefferson, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Muy buenas noches, doctor Rieder, muy buenas noches, doctora Rosaria Palacios. Primero, agradecer por una excelente ponencia y en cuanto va a mi pregunta, he referido, ¿cómo se puede proceder en cuanto, de una denuncia de delitos justamente de ciberdelincuencia o delitos informáticos, pero no hay ese tipo de fiscalías que están especializadas en la zona donde uno vive? ¿Y cómo se podría realizar en esas situaciones? Cuando no hay la fiscalía, porque no hay en todos los distritos judiciales las fiscalías especializadas, tienen que ir a fiscalía común, ¿no? Y el problema es que no cuentan con los recursos que sí tiene ciberdelincuencia para la investigación. Ese es el problema, como les digo, ¿no? A nivel sustantivo tenemos una buena regulación, el problema es en la efectividad, en el procesamiento. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Doy pase a Maritza. Maritza, gracias por haber estado con cámara activa durante toda la sesión. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctora. Yo tengo una duda en lo referente al acceso ilícito, el primer delito. Hay dos modalidades, ¿no? En la primera, no, o sea, no aparece el tema de la vulneración de datos informáticos. En el segundo párrafo sí aparece vulneración de datos informáticos. Ahora, a partir de ello entiendo en el primer párrafo, o sea, el solo hecho, supongamos, porque he conocido casos generales. Por ejemplo, si el celular que yo tengo, mi aplicativo BCP abierto por X motivos, si mi amiga me pide el celular
¿no? Para hacer una llamada X y aprovecha que está mi aplicativo abierto en el celular, puede hacerme una transferencia, por ejemplo, a otra cuenta, qué sé yo, de algún monto de dinero. Entonces, con eso ya estaría ya consumado el delito en la primera modalidad, porque no necesitaríamos vulneración de datos informáticos, ¿no? Con relación al segundo párrafo. ¿No? Entonces, y la duda esta se centraba, la vulneración de datos informáticos, ¿qué implica exactamente, ¿no? Para diferenciar a ambos párrafos, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el otro caso tiene que vulnerar medidas de seguridad que haya. Por ejemplo, la clave, ahora hay hackers, ¿no? Crackers que pueden acceder a romper claves, ¿no? A eso se refiere el segundo párrafo. Muy bien, doctora, muchas gracias. Doy pase a Gerardo. Gerardo, una pregunta, por favor. Doctora, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Doctora, este es un caso, es una entidad financiera donde los clientes que cumplen con pagar oportunamente sus créditos, se les genera una promoción, se les aprueba un crédito automático. Entonces los funcionarios del banco lo llaman y le dicen, oiga, usted tiene un crédito aprobado. Pero resulta que el cliente dice que no necesita ese dinero. Pero el funcionario del banco sabe que el crédito se encuentra aprobado. Entonces, ¿qué hace el funcionario? Un funcionario tiene a un cliente enfrente e inicia la aprobación de un crédito, pero como este cliente es su pariente, no puede continuar con la aprobación porque hay un protocolo de por medio que impide aprobación del crédito a un pariente directo. Entonces, ya. ¿qué hace? Va donde un compañero y el compañero lo único que ve es la espalda del cliente y le pide al compañero que le apruebe el paso siguiente, que es su familiar. Entonces, como él ve un cliente, efectivamente, ve una espalda, él le aprueba el paso siguiente. Aprobado esto, se aprueba el crédito, sale la tarjeta correspondiente para el desembolso del crédito y es el primer funcionario el que se apropia de este dinero. ¿Qué responsabilidad tendría el funcionario que aprobó el paso sobre la base de un engaño, en la creencia de que su colega le estaba diciendo que se trataba de un pariente cuando realmente no era un pariente, era un X persona? Lo que pasa es que este segundo que ha sido engañado está aduciendo un principio de confianza, ¿no? Que él confió en lo que le dijo. Pero la Corte Suprema no reconoce principio de confianza cuando tienes un deber de comprobación. Él tenía que haber comprobado y por no haberlo hecho es cómplice. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta adicional, estimados colegas? Si no, ya daríamos por culminado la presente sesión de clase. Recordarles que los que no se hayan matriculado pueden hacer la inversión de 20 soles, tendría grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Estimado Ronald, adelante, por favor, tu pregunta y contigo cerramos. Ah, sí, Gracias. sí, tengo una pregunta si esos delitos tienen prescripción o... Sí, Ronald. Estos delitos tienen regulación de prescripción común como los delitos normales, no son delitos imprescriptibles. Entonces, según la pena que tienen, van a prescribir de manera ordinaria o extraordinaria con las normas de la parte general del Código Penal.